Se está conmemorando en esta jornada el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad vieja pero que está presente. Desde el año 2020 creció más de un 74% en la República Argentina y las condiciones son diversas, la precariedad en la que viven muchas familias y el no acceso a un tratamiento adecuado. Vamos a charlar sobre este tema, por supuesto, con Sandra Inwetzar. Ella es neumonóloga, co-coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y comité asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Sandra, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación. Gracias por su tiempo. Vamos a iniciar hablando de esta enfermedad. ¿Qué es la tuberculosis y cómo ataca nuestro sistema respiratorio? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite principalmente por vía aerógena, vía respiratoria, pero afecta a varios órganos. Obviamente, el órgano fundamental es el pulmón, ¿sí? Y desde el pulmón, si se disemina, puede acceder a cualquier órgano y sistema, ¿sí? Principalmente óseo, sistema óseo, meningitis, encefalitis, ¿sí? Así que es una enfermedad muy extensa. Los síntomas, me preguntaste. Los síntomas que el paciente presenta inicialmente es tos y catarro de varios días de evolución. Siempre en tuberculosis, cuando contamos, decimos tos y catarro de más de 2 semanas, hay que investigar y hay que estudiar, ¿sí? Esa tos que persiste, que inicia seca, que después es catarral, que el paciente expectora, que expectora mucho, puede expectorar moco, puede expectorar con hilitos de sangre, ¿sí? Si las condiciones avanzan. Es el cuadro inicial. Fiebres permanentes no hay, pero sí lo que hay es una transpiración y una sudoración nocturna. Sí. Los pacientes cuentan que a la noche mojan todo en la cama y se toman su temperatura y es normal, pero tienen esa sensación de calor y de humedad en todo el cuerpo. Entonces, fiebre de más de 2 semanas, sudoraciones por la noche, tos y catarro y a veces tos, lo que nosotros hablamos hemoptoica o con hemóptisis, con hilitos de sangre, que es la hemoptoica, o con hemóptisis cuando sale mucha sangre, porque en el pulmón se van haciendo como agujeritos donde se diseminan estos bichitos. Doctora, un paciente que llega con estos síntomas, ¿cómo se lo trata? ¿Cuál es el procedimiento médico? Cuando llega un paciente con estos síntomas, obviamente hay que estudiarlo, pero antes de estudiarlo tenemos que hacer un interrogatorio muy importante. Si había estado con personas con síntomas similares, por ahí muchas veces no podemos preguntar, ¿conoce a alguien con tuberculosis? Porque por ahí el paciente es algo que no sabe, pero sí preguntar si estuvo con alguien con síntomas parecidos o similares, porque esto se produce más en lugares cerrados, en lugares pequeños, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde uno pasa más de 4 a 6 horas con la gente que tiene estos síntomas. Entonces, una vez que interrogamos bien, empezamos con los estudios, le hacemos una placa de tórax inicialmente, un laboratorio básico, y si el paciente tiene mucho catarro o vemos en la placa algunas imágenes sugestivas, lo que podemos hacer es un estudio del moco, lo que nosotros hablamos, el estudio del esputo, ¿sí? Con respecto al estudio del esputo, tenemos 2 formas para investigarlo. El método tradicional es que cuando el paciente llega con su frasquito y su esputo al laboratorio, se coloca entre 2 portaobjetos, se lo colorea con una sustancia que inmediatamente podemos visualizarlo en el microscopio y vemos los bichitos en movimiento cuando hay mucha cantidad. Eso aparte va a un cultivo. El método tradicional tarda mucho, es lento, porque si bien podemos visualizarlo rápidamente en minutos y ver si tiene, para confirmarlo hay que cultivarlo, y los cultivos, depende del método que utilicemos, pueden tardar entre 1 mes o 60 días, que es el habitual. En los últimos años en el mundo se empezó a utilizar métodos moleculares que detectan el ADN del germen. Que se llaman GeneXpert. En el país tenemos algunos, pero no tenemos en todas partes, Claro. ¿sí?
En general debe haber 23 equipos distribuidos en el país, algunos funcionando y otros no, porque para que el GeneXpert funcione hace falta los cartuchos donde ponemos muestras, y habitualmente esos cartuchos son caros, y si no hay compras correspondientes, No hay. hay regiones en el país que carecen de las mismas. Doctora, ¿por qué se están dando nuevos casos y principalmente en jóvenes? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, esto es lo que estamos viendo en los últimos años. Ha crecido exponencialmente el número de casos de tuberculosis, principalmente en el grupo etario desde los 14, 15 años a 35, 40. Y en el grupo de adolescentes creció hasta un 60% en los últimos 5 años. Es impresionante. Sabemos que los adolescentes y los adultos jóvenes son los que están más en diferentes lados, van a la escuela, van al club, pasean, salen, se reúnen con amigos, y son la fuente de distribución de la enfermedad. Sí. Y también tenemos algunos inconvenientes con los bebés. Teníamos muy pocos casos de meningitis tuberculosas en el país, y en el último año esto fue increyendo también. Si bien parece un número que no es mucho, entre 10 a 15 casos de meningitis tuberculosa para el país, es un número que es importante, Claro. porque el niño que la padece queda con graves secuelas o se muere. Y no teníamos. Y esto se debe a que ha bajado la cobertura de vacunación en todo el país, entre ellas la cobertura de la BCG. Claro. Entonces eso también es un riesgo y hace que la propagación aumente. ¿Cómo es el tratamiento? Es muy extenso porque hay mucha gente que lo abandona y eso es lo que está pasando también, que el virus se propague, ¿no? Sí, el tratamiento para una tuberculosis que nosotros llamamos sensible, porque está tuberculosis sensible y tuberculosis resistente a los fármacos. Ujú. En sensible y una tuberculosis mínima con lesiones pequeñas, el tratamiento es de 6 meses, con 4 drogas. Es largo, es ¿Y estos 6 tedioso, meses pero cómo se son? ¿La puede persona tiene realizar. que estar aislada? No. En general, nosotros una vez que detectamos enfermedad, que le hacemos el esputo, si el esputo es positivo, el paciente, si está clínicamente estable, puede estar en su casa con el barbijo colocado. Ujú. Tengan en cuenta que el barbijo no es solamente para el COVID, el barbijo es para todas las Todos. enfermedades respiratorias. Por lo tanto, si yo al paciente lo estabilizo y lo mando a la casa con el tratamiento, el paciente puede estar en su casa, como digo yo, con el barbijo bien colocado, no de cuellito, sino bien colocado y cerrado. Y los barbijos quirúrgicos que se humedecen, cada 3, 4 horas hay que cambiarlos. Después puede estar en la casa, como yo hablo con las mamás siempre, pueden atender a sus hijos, les pueden cocinar a sus hijos, pueden amamantar a sus hijos con el barbijo puesto, ¿sí? Pueden hacer todo con el barbijo, pueden compartir una mesa, que eso es fundamental, porque si no, hay familias que aíslan al Claro, paciente y eso hace que se depriman y las es peor. consecuencias son graves. Sí. Pero estamos en una mesa, yo no voy a comer, voy a estar con el barbijo puesto, voy a charlar con la familia, puedo comer antes o puedo comer después con mis utensilios, pero puedo compartir, puedo estar, no me tienen que separar. Ahora bien, en las tuberculosis complicadas, donde el paciente está en mal estado general, hay que internarlo y se lo interna con aislamiento, obviamente, para no contagiar al resto de las personas que tienen otras enfermedades. Ahora, cualquier persona puede obviamente contagiarse de tuberculosis. Vas al club, vas al trabajo, está un caso activo y podés contraerlo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Cualquier persona puede contraerlo, ¿sí? Obviamente en situaciones de mayor hacinamiento, de mayor concentración de personas, es más frecuente, Ujú. pero en cualquier parte, desde un taller de costura hasta una oficina de un banco, podemos adquirir tuberculosis, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para prevenirla? Fundamental, el paciente que tose más de 14 a 20 días, el paciente que tiene gripes que les parecen raras porque van y vienen, como que no se curan de las gripes, porque siempre vienen y cuentan eso. Desde hace varios meses tengo muchas gripes. Bueno, ese paciente tiene que consultar. Cuanto más tempranamente Ujú. consulte, mejor. Sí. Em,
Y después, una vez que tenemos al paciente con nosotros y empezamos un tratamiento, tenemos que revisar a las personas que están a su alrededor, las personas que viven con él, que trabajan con este paciente, que van a la escuela. Hay que controlar a los grupos más cercanos, los que Ujú. conviven más de 4 a 6 horas inicialmente, porque hay que revisarlos y en algunos casos protegerlos. En los chicos Sí. le podemos brindar protección para que no se enfermen. Doctora, muy amable. Gracias por atendernos en esta jornada, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sandra Inwentarts, ella es neumonóloga, co-coordinadora de la sección de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y del Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Están creciendo muchísimo los casos de tuberculosis en nuestro país, más de un 80% desde el año 2020, y están avisando, por supuesto, por la prevención y principalmente por la vacunación en los más chicos.